Ay, no me digas que viniste por el God of War. Bueno, feliz 1 de abril, Día de los Inocentes, y disculpa por el clickbait, no se volverá a repetir. Hasta el año que viene. Bueno, ahora sí, bienvenidos a un nuevo viernes de descubrimiento. Como todos los viernes les traigo nuevos juegos para que puedan probar de forma gratuita, y juegos gratis para que se queden de por vida. Antes de comenzar a presentar los juegos que tenemos para hoy, quiero agradecerles a todos los que han comentado en mi último video. Como les venía mencionando, la cuestión está jodida, pero acá le seguimos metiendo garra gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y comenzamos con un juego de golf que está maldito. Así es, el juego se llama Cursed to Golf, una aventura de golf en la que cada golpe cuenta. Los jugadores tienen la tarea de salir del Golf Purgatory para convertirse en una leyenda del golf, con peligros locos, potenciadores de otros mundos y toneladas de rejugabilidad. ¿Volverás a la vida como un campeón o te quedarás maldito para toda la vida jugando al golf? Cursed to Golf ofrece una nueva versión del subgénero de golf y roguelike. Ábrete camino a través de un agujero dentro del par count o tu maldición te llevará de vuelta al comienzo del curso. Para agregar al desafío, estos campos no solo tienen búnkers y lugares difíciles, sino que también están repletos de obstáculos locos como ventiladores de alta potencia, picos, cajas de TNT, teletransportadores y mucho más. Todo está a la par del curso, en esta versión retorcida del juego clásico. Ahora con un tremendo golpe y a toda velocidad mandamos la pelotita al Rocket League del golf. Y sí, seguimos con la temática del golf. Mi buen amigo Rodamnet me pidió juegos de golf y le hice este video especialmente para él, aunque es pura casualidad y salieron estos juegos. Cuestión que en Turbo Golf Racing podremos jugar de hasta 8 jugadores de forma online. Tendremos que correr carreras golpeando una bola hasta hacerla llegar a una bandera. Contempla el futuro de los deportes de motor, siente la emoción de las carreras estilo arcade a toda velocidad mientras golpeas la bola en el campo con tus amigos de una forma divertidísima. Salta, voltea, planea y acelera en autos supercargados, para ser el primero en meter la bola en el hoyo. Desbloquea y equipa supernúcleos para aventajar a tus rivales. Golpea la bola para que llegue más lejos y vuele más rápido, o usa habilidades únicas como el pisotón, la bola gravitatoria y rodar. Con una gran variedad de núcleos de potencia, encuentra tu meta para superar en astucia a tus amigos. Para conseguir este juego deben de completar el formulario que les voy a dejar en la descripción del video. Espero que tengan mucha suerte y les den acceso al playtest. Han lanzado la pelotita de golf tan lejos que llegó al hocico del perro que protagoniza el nuevo juego llamado Wild Dogs. El mundo está bajo un frenético ataque alienígena, en medio del caos y con el ejército virtualmente sometido, el par de especialistas más mortíferos son llamados a hacer lo que deben de hacer. Únete a la guerra cazando alienígenas por todo el mundo y de todas las formas posibles. En este juego inspirado en los clásicos como Contra, tendremos que enfrentarnos a cientos de enemigos en explosivos escenarios los cuales podremos pilotar mechas gigantes, aviones y todo lo que esté a tu alcance. Tendremos peleas contra jefes y más contenido por venir. La guerra no ha cesado y eso que ya estamos cambiando de juego con Operation Valor, un juego de disparos tácticos de arriba hacia abajo que permite multijugadores y proporciona un combate a gran escala a través de la construcción de la base y el trabajo en equipo. Este juego es una combinación entre un juego militar lleno de acción y la mecánica de juegos RTS, Real Time Strategy. Los jugadores lucharán en diversos campos de batallas con acciones basadas en escuadrones, en vehículos o a pie. Prepárate para una batalla emocionante utilizando estrategia, lógica y construcción de bases. Cada soldado importa, el buen trabajo en equipo y la comunicación son fundamentales para ganar. Usando roles únicos, los soldados pueden trabajar juntos para administrar los recursos, desplegar los vehículos necesarios, construir bases de operaciones estratégicas avanzadas y llevar a otros a la batalla. Un juego muy interesante que le va a gustar a más de uno, y por desgracia solo puedo presentarles 4 juegos hoy, pero a cambio les traigo 3 juegos gratis. Sí, 3 juegos, no uno como veníamos haciendo últimamente. Se han portado bien en el último video y se merecen un juego extra. Así que en Epic, como siempre, vamos a encontrar los juegos gratis de esta semana, que son City of Brass, conviértete en un osado ladrón en City Brass, una aventura de acción en primera persona de la mano de los experimentados desarrolladores de BioShock. Armado con una cimitarra y un látigo versátil podrás hacerte camino hasta el corazón de una ostentosa metrópolis, con temática de noches árabes a golpe de látigo y espada. Afrontar una muerte segura mientras el tiempo se agota. Y el otro juego gratis que tiene Epic es el Total War Warhammer.
cientos de horas de juego en el amanecer de una nueva era. Total War Warhammer da vida a un mundo de héroes legendarios, monstruos enormes, criaturas voladoras, tormentas de poder mágico y regimiento de guerreros horripilantes. Libra campañas como los valientes hombres del Imperio, los vengativos enanos, los despiadados condes vampiros y los salvajes orcos y goblins de los pieles verdes. Cada raza difiere totalmente de las otras, con personajes, mecánicas, unidades y estilo de juegos únicos. Aún falta presentar un último juego gratis, pero antes de hacerlo quiero pedirles que se suscriban al canal. Es un clic, es gratis y me ayudan a crecer muchísimo. Y si ya son parte de esta bonita comunidad, pueden compartir los videos con sus amigos. Recuerden que uno de los problemas que estamos teniendo es que tenemos pocas visitas, y para combatir contra eso, lo mejor es compartir los videos. Ahora sin más vuelta, les presento Nightfall, A Daring Journey, gratis en Steam, en donde dos caballeros, un vínculo fuerte y un largo viaje emprenden la carrera por la Rosa, cabalga de pueblo en pueblo y busca refugio antes del anochecer, por cualquier medio que sea necesario. Si su vínculo es fuerte y su caballo se desvía bien, puede ser el destinatario de la Rosa legendaria. Por suerte, trajiste armas. Estos son los juegos que tenía preparado para esta semana. Espero que les haya gustado el video, y si no conocían alguno de estos juegos, ya saben qué hacer, dejar su me gusta y suscribirse. Ahora toca dar las gracias a mis Patreons, como siempre, AdWars, videojuego desarrollado en Argentina, en donde cada nivel tiene un género de juego diferente, por lo que vas a ir probando de diferentes estilos de juego, y el otro juego es Illuminaria, videojuego desarrollado en Guatemala, donde podemos controlar a cientos de robots para recolectar recursos, crear materiales, fabricar objetos y con eso luchar contra la oscuridad que se ha robado la luz. Y obviamente gracias a los miembros del canal, Andrés Fernández. Ahora me despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.